La muerte es la experiencia inevitable que une a toda la humanidad. No importa nuestra historia, nuestro estatus social ni nuestras convicciones más profundas, llegará un momento en el que el latido que sostiene nuestra vida cese y el mundo material que conocimos se quede en silencio. Frente a ese silencio surgen preguntas que han acompañado a la humanidad desde sus albores. Preguntas que han ocupado a filósofos, científicos y guías espirituales. Porque aunque la muerte sea la puerta que todos atravesamos, su naturaleza y su destino final siguen siendo un misterio que interpela a cada persona en lo más íntimo de su ser. Hablar de la muerte no es simplemente relatar un hecho biológico, es abordar el sentido último de nuestra existencia, la continuidad o el término de la conciencia personal y las consecuencias de cómo hemos vivido. Por eso, cualquier reflexión seria sobre lo que ocurre tras la muerte debe combinar honestidad intelectual, sensibilidad humana y, para quienes comparten esa fe, una perspectiva espiritual que ofrezca más que meras conjeturas. Desde la fe cristiana, la muerte no se contempla como un punto final absoluto, sino como una transición hacia una realidad más amplia. Es, en palabras que buscan encender esperanza, la continuidad de una historia que no termina con el cuerpo, sino que continúa en otra dimensión de existencia. Esta visión no pretende negar el dolor real de la pérdida, ni trivializar el misterio. Al contrario, lo sitúa dentro de una narrativa que promete sentido y propósito. La vida terrenal es temporal y el alma, creada por Dios, trasciende el tiempo y el espacio que conocemos. Partiendo de esa convicción, resulta natural preguntarse no solamente a dónde va la persona cuando muere, sino qué sucede en los instantes y días que siguen a su fallecimiento. ¿Es inmediata la presencia con lo divino? ¿Hay un proceso de ajuste o de juicio? ¿Qué papel juegan la misericordia, la justicia y la esperanza en esa transición? Si asumimos que la muerte inicia una etapa definitiva, los primeros 7 días después del deceso cobran un significado particular porque constituyen el umbral en el que se despliega la continuidad del alma y se manifiesta, de formas claras o sutiles, la consecuencia de la vida vivida. En esta reestructuración del tema que hoy te propongo, abordaremos esos 7 días como un camino dividido en momentos. La salida inmediata del cuerpo, la experiencia de los instantes iniciales, el tiempo de reposo y reflexión, la confrontación con la justicia divina, la culminación de la redención o la confirmación de la separación, y finalmente la plenitud o la perpetuidad de la condición elegida. No se trata de presentar un calendario rígido, ni de afirmar con dogmatismo minucioso cada detalle. Las Escrituras ofrecen imágenes y promesas, no siempre cronologías precisas, sino de ofrecer una guía que ilumine cómo la Escritura y la tradición cristiana entienden la continuidad del yo y la trascendencia del amor y la justicia divinos en esos días decisivos. Durante este recorrido examinaremos, con respeto a las Escrituras y a la teología cristiana, cuestiones centrales: la naturaleza del alma y su independencia del cuerpo, la experiencia de la paz y la cercanía de Dios para quienes han puesto su confianza en Él, la angustia y la separación que, según la enseñanza bíblica, enfrentan a aquellos que rechazan la gracia ofrecida, la intervención de los seres celestiales como mensajeros y consoladores, y el sentido del juicio no solo como condena, sino también como revelación de la verdad que aclara y justifica. Además, haremos una distinción esencial entre la certeza de la salvación, basada en la gracia, y la distinta realidad de las consecuencias eternas. Para el creyente, el juicio se convierte en el marco donde las obras son reconocidas y recompensadas. Y para el que no recibió la gracia, ese juicio revela la gravedad de la elección de vivir separado de Dios. Más allá del análisis teológico y exegético, este tema tiene una dimensión práctica y existencial ineludible. Lo que suceda en esos primeros días tras la muerte no es solo materia de curiosidad intelectual, sino el espejo donde se reflejan las decisiones, prioridades y afectos que moldean una vida. Por eso este tratado no pretende asustar ni manipular. Su intención es invitar a una reflexión seria y a una respuesta concreta. Vivir con la eternidad en el corazón transforma prioridades, modela relaciones
y da un sentido distinto al sufrimiento, al servicio y a la esperanza. La invitación es a mirar la propia vida desde la perspectiva de lo eterno y a discernir qué cambios, pequeños o radicales, son necesarios para que nuestras acciones correspondan con lo que verdaderamente importa. No te ofrezco fórmulas mágicas ni cronologías absolutas, sino una interpretación prudente y esperanzadora que honre las Escrituras y acompañe al lector con claridad, seriedad y compasión. Si estás listo, comenzaremos ahora con la descripción de la transición espiritual inicial. ¿Qué significa dejar el cuerpo y entrar en la presencia divina desde la perspectiva bíblica y pastoral? Parte 1. La transición espiritual, del mundo material a la eternidad. Cuando llega el momento final y el cuerpo exhala su último aliento, ocurre un fenómeno silencioso pero trascendental que la mayoría de las personas rara vez se detiene a considerar con honestidad. La realidad sensorial del mundo se apaga de inmediato. Las voces familiares se extinguen, los sonidos cotidianos se diluyen y todo aquello que antes parecía urgente pierde su lugar. Es entonces cuando comienza una experiencia que no pertenece al ámbito de lo físico, sino al de lo eterno. Aunque el cuerpo quede inmóvil, la persona no desaparece. La identidad, la conciencia y la esencia espiritual continúan con una claridad que ningún sentido terrenal podría describir. Según la visión cristiana, este instante no representa una extinción, sino la entrada a una forma de existencia que trasciende los límites con los que hemos vivido desde nuestro nacimiento. La Biblia ofrece una perspectiva que da forma a esta comprensión. La muerte no disuelve a la persona, sino que separa la dimensión material de la espiritual. La identidad profunda, el alma que animó nuestro cuerpo durante toda la vida, continúa su camino, no como un espectro errante ni como un recuerdo, sino como un ser plenamente consciente que cruza el umbral hacia una esfera donde las leyes del tiempo y la materia dejan de tener dominio. Este tránsito no es una metáfora, sino una realidad que las Escrituras describen con notable claridad. El ser humano abandona su envoltura física y entra íntegramente en la presencia de Dios o, en contraste, en un estado de separación espiritual absoluta, dependiendo de las decisiones que tomó durante su vida respecto a la fe. La enseñanza bíblica afirma que el ser humano muere una sola vez y que después de ese momento viene un encuentro con el juicio divino que confirma el rumbo eterno. No se menciona un espacio intermedio donde reorganizar la vida, ni un proceso de revisión que permita alterar lo ya decidido. El destino se determina por la postura del corazón ante Dios mientras la persona vivía. Esto significa que la transición espiritual después de la muerte no es un periodo de indecisión ni una continuación ambigua, sino el inicio de la consecuencia eterna de la manera de vivir. Para el creyente en Cristo, ese instante es descrito como un paso luminoso hacia la presencia de Dios, un ingreso inmediato a un ambiente de paz inagotable, amor puro y plenitud que supera todo lo que la mente humana podría concebir. La Escritura presenta este encuentro como un abrazo divino, una bienvenida que disipa cualquier sombra de temor. Para quienes no aceptaron la salvación ofrecida por Dios, la realidad descrita en las Escrituras es muy distinta. La eternidad no se presenta como una simple ausencia o un vacío sin forma, sino como un estado de separación irreversible de la presencia de Dios, donde se experimenta la dureza de rechazar la gracia divina. El lenguaje bíblico es solemne y directo al hablar de este destino, precisamente para poner en evidencia la gravedad de vivir al margen de aquel que llamó al ser humano a la vida y a la verdad. No se trata de un castigo arbitrario, sino de la consecuencia de haber optado por un camino que prescinde de la luz de Dios. Lo fundamental es reconocer que esta transición no es selectiva ni opcional, porque alcanza a toda persona sin importar su origen, su estatus social o su trayectoria. Jóvenes y ancianos, ricos y pobres, figuras célebres y personas anónimas. Todos cruzarán ese umbral y todos lo harán bajo las mismas condiciones espirituales. Entender lo que representa este paso es determinante, porque define no solo la naturaleza del destino eterno, sino también la forma en que interpretamos nuestra vida terrenal. Ignorar la muerte no la retrasa, pero comprenderla puede transformar profundamente la manera en que vivimos.
Este primer paso después de la muerte no es un instante fugaz que se olvida al pasar, sino el comienzo de una realidad definitiva cuya magnitud rebasa cualquier experiencia terrenal, conduce a una eternidad en la presencia de Dios o a una eternidad en distancia absoluta de Él. Por ello, la pregunta esencial no es simplemente qué ocurre cuando morimos, sino qué dirección llevará nuestra alma cuando lo haga. ¿Descansa tu fe en Cristo? ¿Has puesto tu confianza en su obra redentora? Estas preguntas, lejos de ser abstractas, determinan el desenlace del viaje espiritual y la condición final del alma. Esta primera parte marca solo el inicio de un tema mucho más profundo. En la siguiente sección exploraremos cómo se desarrollan las primeras 24 horas después de ese tránsito, qué experimenta el alma en su despertar eterno y cómo se describe este proceso en la enseñanza cristiana. Parte 2. Las primeras 24 horas. Las consecuencias inmediatas. Cuando la vida terrenal llega a su término y el cuerpo finalmente se rinde al silencio, inicia un periodo decisivo en el que la existencia humana se separa para siempre de las limitaciones físicas. Aunque desde el exterior todo parezca terminado, el cuerpo inmóvil, la respiración extinguida, el entorno sumido en una quietud inevitable, la realidad espiritual se despliega con una intensidad que jamás pudo ser experimentada durante la vida en la tierra. Las primeras 24 horas después de la muerte constituyen uno de los momentos más determinantes de la historia del alma, porque en ese margen se hace evidente, sin posibilidad de engaño, hacia dónde se dirige la persona que ha cruzado el umbral de la mortalidad. Para quienes han puesto su fe en Cristo, la transición ocurre con una inmediatez que sorprende y transforma. La Escritura afirma que, al morir, el creyente es acogido de forma directa en la presencia del Señor. Esta afirmación no describe simplemente un desplazamiento espiritual, sino un despertar a una realidad que tiene la claridad de la verdad absoluta. En esos primeros instantes, el alma descubre una paz tan profunda que ninguna circunstancia terrenal podría igualarla. No se trata de una tranquilidad emocional, sino de una plenitud que envuelve el ser entero. Toda preocupación humana, el peso de las enfermedades, la carga del sufrimiento, la ansiedad por el futuro, las heridas del pasado, se disuelve sin esfuerzo, como si jamás hubiera existido. Es un regreso al hogar, una bienvenida a una vida que nunca estuvo amenazada por el tiempo ni por la fragilidad de la carne. La presencia de Dios se experimenta con una nitidez indescriptible. El alma comprende, quizá por primera vez, la magnitud del amor divino, un amor que había intuido durante la vida terrenal, pero que ahora se revela en su forma más pura. La luz que emana de la presencia de Dios no es una metáfora, es una realidad que penetra hasta lo más profundo de la esencia humana y la llena de una seguridad perfecta. El creyente comprende que todo lo vivido, las pruebas, las pérdidas, el dolor, la incertidumbre, formaba parte de un camino que ahora se encuentra plenamente justificado. La gratitud se convierte en el primer sentimiento consciente, no como emoción pasajera, sino como reconocimiento eterno de la gracia que lo ha traído hasta ese estado de perfección. Pero estas primeras 24 horas no son iguales para quienes vivieron de espaldas a Dios. Para el alma que rechazó la redención ofrecida por Cristo, la muerte no se presenta como un descanso ni como una continuación pacífica, sino como el descubrimiento abrupto de una separación espiritual absoluta. La conciencia del incrédulo se enfrenta de inmediato a la realidad de un destino que no puede ser revertido. Un estado en el que la ausencia de Dios no se experimenta como vacío, sino como un tormento que surge de la comprensión de lo que se ha perdido para siempre. La Biblia describe este estado con un lenguaje firme, no para provocar temor irracional, sino para mostrar la gravedad de negar la gracia. No es una desaparición ni un simple desvanecimiento, sino la entrada a una existencia marcada por la angustia de haber elegido la distancia eterna del Creador. En este contraste radical se percibe la importancia de la decisión tomada durante la vida terrenal. Mientras que el creyente es recibido por mensajeros celestiales que lo acompañan y lo guían hacia la presencia de Dios, el incrédulo enfrenta una soledad espiritual profunda que revela el peso de sus elecciones. La compañía de los ángeles para el creyente es un acto de ternura divina. Son enviados para otorgar consuelo,
orientación y certeza. Son los primeros rostros que el alma contempla en el tránsito hacia la eternidad. Para quienes rechazaron a Dios, en cambio, no existe un recibimiento de paz. La separación se percibe de forma inmediata y definitiva. En estas primeras horas, es posible que el creyente experimente un momento de reflexión espiritual, no para lamentar lo vivido, sino para reconocer la fidelidad de Dios en cada tramo del camino. La vida terrenal, con sus luces y sombras, queda atrás como una etapa cumplida. Toda herida encuentra sentido. Cada lágrima, cada lucha, cada sacrificio toma un nuevo significado a la luz eterna. La perspectiva se amplía de tal manera que la persona comprende que todo lo que parecía interminable en la tierra fue, en realidad, un instante comparado con la gloria que ahora experimenta el incrédulo. En cambio, despierta a una comprensión que jamás imaginó con claridad. Cada decisión descartada, cada oportunidad ignorada, cada llamado rechazado se presenta con una lucidez que ya no puede ser ignorada ni modificada. No es un momento de negociación ni un periodo para reconsiderar el destino. Es la constatación de que la eternidad está sellada. Estas realidades opuestas nos obligan a reflexionar sobre el propósito de la vida actual. Las primeras 24 horas después de la muerte no son una sorpresa imprevisible, sino el resultado directo del camino elegido mientras existíamos en este mundo. Lo que determinamos hoy, lo que creemos, lo que decidimos en relación con Cristo, da forma al despertar espiritual que experimentaremos al dejar la tierra. Quien vive consciente de la eternidad se prepara para un encuentro glorioso. Quien vive ignorando ese destino se arriesga a una realidad irreversible. Con esta comprensión avanzamos hacia la siguiente etapa del viaje espiritual, el periodo de espera y significado que caracteriza los días posteriores a la muerte. En la siguiente parte examinaremos cómo se desarrolla esta fase y qué enseña la fe cristiana sobre ese tiempo de transición. Parte 3. Días 2 a 3. El periodo de espera y la importancia del descanso. Versión fiel, sin párrafos cortos. Ahora que hemos hablado del periodo inmediato y de la importancia del descanso, adentrémonos en los días 2 y 3. Esos momentos iniciales después de la muerte, de los que ya hemos hablado, son las secuelas inmediatas donde tu alma ha transitado hacia la presencia de Dios o hacia un lugar de separación. Pero la pregunta es, ¿qué sucede durante esos primeros días? ¿Qué experimenta el alma cuando ya ha abandonado el cuerpo, pero todavía no ha llegado a su destino final? Para quienes pasan a la presencia de Dios, los días que siguen se convierten en un tiempo de descanso y reflexión. Y cuando hablamos de descanso, no hablamos de dormir o de perder la conciencia, sino del tipo de paz que va mucho más allá de lo que la mente humana puede comprender. En el momento en que morimos y transitamos al reino espiritual, ya no estamos sujetos a las limitaciones del tiempo y del espacio como lo estábamos en la tierra. No hay prisa, no hay presión, no hay obligaciones que cumplir. En el reino celestial, el tiempo se percibe de manera distinta. Todo avanza con propósito, con orden, con calma, sin el caos al que estamos acostumbrados en este mundo roto. La Biblia dice en Apocalipsis 14:13, «Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Ellos descansarán de sus trabajos, porque sus obras los seguirán». Este descanso es un tiempo en el que el alma encuentra paz en la presencia del Dios que la creó. Un espacio donde se comprende el valor de las decisiones tomadas, de la fe en Cristo y de las recompensas eternas que ahora pertenecen a quienes creyeron. No se trata de pereza, sino de un descanso profundo, estable e inquebrantable que existe únicamente en la presencia del Creador. Durante esos primeros días en casa, es probable que el alma pase por un periodo de reflexión. No una reflexión triste ni angustiosa, sino una mirada clara a la vida terrenal, a lo vivido y a la gracia recibida. Es como observar la historia completa de tu vida con una claridad perfecta, entendiendo cada intervención de Dios, cada momento de protección, cada acto de misericordia, cada paso de tu caminar en la fe. Puedes imaginarte observando tu historia sin preguntas, sin dudas, sin confusión, solo claridad absoluta sobre todo. Esa claridad trae paz, alegría y una profunda gratitud que lo envuelve todo. El peso del mundo, las tensiones, los fracasos, los temores,
las decepciones, ya no existe. Es un lugar donde todo lo difícil se ha desvanecido para siempre. Sin embargo, para los que rechazaron a Cristo, la situación en estos días es completamente diferente. No hay paz en este periodo de espera. No hay reflexión, ni claridad, ni gozo. Solo queda la espera, una espera que no trae descanso. La muerte del incrédulo no trae alivio, trae separación. Jesús describe este periodo en Lucas 16, 23 a 24 cuando habla del hombre rico, que, en tormento, alzó los ojos y vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro junto a él, rogándole que mojara la punta de su dedo para refrescar su lengua, porque estaba atormentado en una llama. Esta no es solo una descripción del tormento físico, es el peso existencial de comprender que todas las decisiones de la vida tuvieron consecuencias eternas y que ya no hay esperanza, ni consuelo, ni alivio. En ese estado de espera, el alma del incrédulo siente la plena realidad de su separación eterna de Dios. Es consciente de lo que se ha perdido y de que ya no existe la posibilidad de alcanzarlo jamás. Para el creyente, en cambio, estos días de espera son un tiempo de descanso bendecido, un periodo lleno de paz, sabiendo que pronto experimentará en su totalidad las alegrías del cielo. La eternidad es algo que, desde esta vida, no podemos comprender del todo, pero al cruzar al otro lado comenzamos a sentir su magnitud. La emoción, la alegría, el alivio de estar finalmente en casa. La Biblia habla de una gran nube de testigos que rodea a los creyentes, santos que han ido antes y que ahora, en este periodo de espera, puedes imaginar como compañeros, conversando, compartiendo historias, regocijándose en la presencia de Cristo y mirando hacia adelante al siguiente capítulo de la vida eterna. Nada en ese tiempo es oscuro, confuso o triste. Todo apunta hacia la plenitud de lo que viene. Pero para el alma que ha rechazado a Cristo, la espera es una dolorosa y angustiosa comprensión de todo lo perdido. No hay escapatoria, no hay salida alternativa. El alma conoce su destino final y sabe que este periodo de espera solo es el preludio de una eternidad de separación. No existe la sensación de «ya me arreglaré con Dios más tarde». La certeza es absoluta. No hay marcha atrás. Entonces déjame preguntarte, ¿dónde deseas estar durante ese periodo de espera? ¿Quieres descansar en la paz de Cristo, sabiendo que te diriges hacia la alegría eterna? ¿O quieres experimentar esa espera sin esperanza, sin paz y sin posibilidad de salir? Las decisiones que tomes hoy importan, y no solo para este mundo, sino para tu eternidad. Cuando llega la muerte, ya no existe el más tarde, ya no existe la segunda oportunidad. El periodo de espera llegará y será para unos un tiempo de descanso bendecido y para otros un tiempo de tormento insoportable. Por eso te desafío, toma tu decisión hoy, vive de manera que honre a Dios, elige la paz, elige el descanso, elige la alegría que viene con saber que eres amado por tu Creador y que tu confianza está en Jesucristo, porque este periodo de espera, esos primeros días después de la muerte, marcarán la pauta para toda la eternidad. Y ahora que hemos comprendido esto, sigamos adelante, porque todavía hay mucho más por descubrir en este viaje. Permanece con nosotros. La parte 4, días 4 a 5, nos llevará al punto donde el juicio final comienza a tomar forma. Y para entonces, ya estaremos en la parte 4, días 4 a 5. El juicio final comienza a tomar forma, versión original, inspirada en tu texto, sin copiarlo. Al llegar a los días 4 y 5 de este recorrido, más allá de la vida terrenal, la experiencia del alma entra en una fase decisiva, una etapa en la que se empieza a revelar con claridad aquello que antes solo intuíamos, la realidad del juicio. Hasta este punto, la transición hacia la eternidad ya está en marcha. El cuerpo ha quedado atrás, la existencia física se ha extinguido y el alma, ya sea del creyente o del incrédulo, ha cruzado hacia un estado que no admite retrocesos. Para quienes confiaron en Cristo, estos días previos han sido un tiempo de reposo, conciencia plena y un descanso que no tiene paralelo en la experiencia humana. Para quienes rechazaron la gracia divina,
han sido un intervalo de inquietud, oscuridad y la constatación dolorosa de una separación espiritual absoluta. Pero ahora, cuando el alma entra en estos días, algo más profundo comienza a desplegarse. El juicio final empieza a delinearse, no como un evento distante o exclusivamente futuro, sino como una realidad que empieza a manifestarse desde el mismo instante en que dejamos este mundo. La Escritura enseña que la muerte y el juicio están inseparablemente unidos. Hebreos 9:27 afirma que al ser humano le está determinado morir una sola vez y después enfrentar el juicio. Esto significa que el proceso no es un misterio suspendido en el tiempo, ni un trámite para algún momento lejano. El juicio empieza a tomar forma en cuanto la vida terrenal concluye. Aunque el desarrollo completo de este juicio se revelará a su debido tiempo, las consecuencias esenciales ya están selladas. Tu destino eterno ha quedado determinado por las decisiones que tomaste respecto a Cristo. Para los creyentes, este juicio no tiene nada que ver con condenación, angustia o incertidumbre. No se trata de un interrogatorio que exponga fallos para castigos eternos. Se trata más bien de un encuentro donde se evaluarán las obras realizadas durante la vida y su valor eterno. La salvación no está en juego, esa fue asegurada por la obra perfecta de Jesús. Sin embargo, la calidad de la vida vivida en obediencia y fidelidad sí es examinada. En 1 Corintios 3 se nos habla de esta revisión de obras, imágenes que ilustran cómo todo lo que hicimos será probado para revelar aquello que tuvo verdadero valor. Las motivaciones, los actos de amor, la fidelidad en lo pequeño, el servicio que ofrecimos, incluso los sacrificios silenciosos que quizás nadie reconoció en vida, todo será mostrado con una claridad que no admite sombras. Para el creyente, este momento será profundamente revelador. No habrá temor, sino un reconocimiento humilde y agradecido de la gracia de Dios que hizo posible cada acto que ahora se transforma en recompensa eterna. En estos días, el alma comprende de manera plena hasta qué punto sus decisiones marcaron una diferencia, cómo su fe se convirtió en fruto y cómo su vida dejó una huella que ahora resplandece ante el Creador. Este juicio es para el creyente un homenaje divino a la fidelidad, un instante en el que las recompensas prometidas se hacen tangibles y se proyectan hacia toda la eternidad. Pero el panorama es radicalmente distinto para quien eligió rechazar a Cristo. Para aquel que decidió vivir al margen de Dios, el juicio no trae gratitud ni reconocimiento, sino un entendimiento devastador. En estos días, el alma que se encuentra separada de la presencia divina empieza a percibir con una claridad absoluta las implicaciones de sus decisiones terrenales. Ya no se trata solo de estar en un lugar de tormento, sino de comprender por qué se encuentra allí. El juicio expone no solo los actos de la vida, sino también el rechazo voluntario de la salvación, la indiferencia hacia la gracia, la resistencia al llamado de Dios. Este es el comienzo de una comprensión irreversible. La palabra tarde se vuelve absoluta. No existe puente que pueda cruzarse. No existe petición que pueda cambiar lo que ya ha sido determinado. Como muestra la parábola del hombre rico, entre la presencia de Dios y la separación eterna, se abre un abismo imposible de cruzar. Y para el alma incrédula, esta revelación es más dolorosa que el tormento mismo. La certeza de que la oportunidad fue real, de que la salvación estuvo al alcance y de que el rechazo fue definitivo. Estos días cuarto y quinto representan entonces un punto de revelación total. Para uno es un tiempo de honor eterno, para otro un tiempo de conciencia angustiosa. Ambos, sin excepción, experimentarán un juicio que no se puede eludir ni aplazar. Nadie vive sin rendir cuentas. Romanos 14:12. Recuerda que cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios, y es justamente eso lo que empieza a tomar forma en estos días. Se trata del momento en que la verdad se vuelve incontrovertible, donde la vida vivida muestra su verdadero peso y donde se entiende, con una claridad que trasciende el entendimiento humano, que cada decisión hecha en la tierra construyó los cimientos de la eternidad. A partir de aquí, el camino ya está marcado. Estos días son el umbral hacia realidades más profundas que están por venir. Y así como la justicia divina comienza a revelarse, también se perfilan los eventos que seguirán y que darán forma definitiva al destino eterno del alma. Por eso,
Este es también un llamado urgente para quienes aún viven. Lo que determines ahora será lo que se define entonces. Nada es más trascendente que la decisión de aceptar o rechazar a Cristo, porque es esa decisión la que establece la diferencia eterna entre recompensa y pérdida, entre plenitud y separación. Con esto en mente, avanzamos hacia el siguiente capítulo. El viaje aún no ha terminado. En la parte 5, el día 6, exploraremos cómo este proceso avanza hacia una realidad aún más profunda, el viaje que conduce al desenlace final de la eternidad. Parte 5, día 6. El despliegue definitivo de la redención o la condenación. El sexto día de este recorrido por la eternidad marca un punto de inflexión en el que las consecuencias de la vida terrenal ya no son conceptos distantes, sino realidades que se revelan con una claridad imposible de ignorar. Durante las jornadas anteriores, el alma ha atravesado momentos de reconocimiento, evaluación y comprensión. Pero es únicamente en este tramo donde la magnitud de su destino eterno se expande por completo, mostrándose sin velos, sin metáforas y sin espacio para la duda. Todo lo que alguna vez se creyó, lo que se ignoró o lo que se abrazó con fe, converge ahora en una experiencia transparente que define de manera irreversible el camino que seguirá la existencia más allá del tiempo. Este sexto día no es un simple capítulo dentro de este proceso. Es el momento en el que la eternidad revela su verdadera naturaleza y en el que el alma empieza a sentir el peso o la liberación de la decisión fundamental que tomó en vida. Para quienes confiaron en Dios, este día se presenta como la plena manifestación de la gracia, no en teoría, sino como una vivencia desbordante. En este punto, el creyente no solo percibe la presencia divina como un entorno sagrado, sino que comienza a comprender con profundidad la razón de cada una de las pruebas y dolores que enfrentó en la tierra. Lo que antes parecía un sufrimiento sin explicación adquiere ahora sentido, porque todo aquello contribuyó a moldear una fe genuina que, en este instante, desemboca en una alegría inquebrantable. La redención no es simplemente la llegada a un lugar de paz, sino la entrada a una realidad donde el amor de Dios se experimenta como algo total, absoluto y transformador. El alma, liberada por completo de la fragilidad humana, se reconoce restaurada, renovada y envuelta en una plenitud imposible de imaginar en vida. Es aquí donde se comienza a percibir la herencia incorruptible de la que hablan las Escrituras. Una herencia que no se deteriora, que no desaparece y que ha sido preservada con un propósito eterno. Sin embargo, la redención no se reduce a una experiencia pasiva de descanso. También implica un entendimiento renovado del propósito. En este sexto día se revela que la vida eterna no es una existencia detenida, sino una misión continua, un acto permanente de adoración y servicio en el que cada obra hecha con fe cobra un valor eterno. El alma descubre que todo lo vivido en obediencia, cada acto de amor, cada sacrificio silencioso y cada ocasión en la que eligió honrar a Dios, se convierte ahora en un testimonio que glorifica al Creador. La alegría no proviene únicamente de la paz alcanzada, sino de la certeza de que la vida terrenal tuvo un impacto que trasciende el tiempo y que ahora forma parte de un propósito que se extiende para siempre. Pero la otra cara de este día no es menos real y tampoco menos profunda. Para quienes rechazaron la invitación de Dios, el sexto día se transforma en una revelación devastadora. La separación que antes quizá parecía un concepto religioso o una advertencia distante, se convierte ahora en una experiencia tangible que pesa en cada instante. No se trata de un simple castigo físico, sino de la conciencia aguda de haber elegido vivir sin la presencia de Dios y de estar ahora enfrentando las consecuencias definitivas de esa decisión. La ausencia divina no es un vacío neutral, es un tormento existencial que se manifiesta en la pérdida de aquello que el alma fue creada para buscar, la cercanía con su Creador. La condenación no se vive como un impulso externo que se impone desde fuera, sino como la confirmación de una trayectoria que fue elegida libremente. La persona comprende con una claridad desgarradora que la vida terrenal ofreció oportunidades, advertencias y llamados que fueron ignorados, y que ahora ya no existe la posibilidad de revertir esa elección.
Las palabras que alguna vez se consideraron exageradas o simbólicas, ahora revelan su significado literal. No hay retorno. No hay puente entre la separación y la reconciliación. No hay nuevo comienzo para rectificar lo irreversible. El alma experimenta la certeza de una eternidad sin esperanza, donde el reconocimiento del error no trae consigo salvación, sino un peso que acompaña cada pensamiento. Es la plena conciencia de lo que pudo haber sido y ya no será jamás. En este sexto día, tanto la redención como la condenación se exhiben en su expresión más nítida y definitiva. Cada alma, desde su lugar correspondiente, percibe con absoluta transparencia el destino que ha asumido, ya sea la paz indescriptible de la presencia de Dios o la agonía de una separación eterna. Y es aquí donde la reflexión se vuelve inevitable. La vida presente, con todas sus decisiones y prioridades, está construyendo silenciosamente el destino que se revelará con esta claridad en la eternidad. Nada de lo que se hace o se deja de hacer es insignificante. Cada decisión, por más pequeña que parezca, forma parte del camino que finalmente se hará evidente al cruzar el umbral de la muerte. Por eso, este día invita a mirar la vida con una seriedad renovada, no desde el temor, sino desde la responsabilidad y la esperanza. Vivir con la eternidad en mente no significa vivir con miedo, sino vivir con propósito. Significa entender que cada acto tiene peso, que cada elección moldea un futuro que no se puede evitar. La redención está disponible hoy, así como también lo está la oportunidad de caminar hacia Dios con sinceridad y fe. Este sexto día, en toda su magnitud, nos recuerda que la eternidad no comienza en el momento de la muerte, sino en las decisiones que tomamos mientras aún respiramos. Parte 6. Día 7. La culminación del viaje del alma y la eternidad. Llegado el séptimo día, se alcanza la plenitud de lo que durante tanto tiempo fue un proceso silencioso y gradual. Toda la historia personal, cada decisión, cada renuncia y cada acto de amor o egoísmo adquieren su forma definitiva y dejan de ser potencialidad para convertirse en realidad eterna. Este día no es simplemente un cierre cronológico, es la consumación de lo que la vida humana apuntaba a ser, la revelación completa del destino del alma. Para quien ha vivido con fe, el séptimo día se presenta como la consumación gloriosa de una esperanza que nunca se equivocó. Aquello que fue intuición o promesa en la vida terrenal se muestra ahora en su integridad. La comunión con Dios no es parcial ni tenue, sino absoluta. La paz que se experimenta no es una tregua temporal, sino un estado permanente y total. La restauración es completa, y todo lo que alguna vez estuvo roto encuentra su sanidad definitiva. En este punto, la escritura que dice que Dios enjugará toda lágrima cobra un sentido que trasciende la imagen poética y se convierte en realidad ontológica. No solo cesa el dolor, sino que la razón última de cada prueba, cada pérdida y cada lucha se hace perceptible en la luz de una comprensión que supera cualquier interrogante humano. La presencia divina envuelve de tal modo al alma que la experiencia de ser creado y ser amado alcanza una intensidad que colma todos los deseos legítimos del ser humano. Y más aún, en esa plenitud no hay confusión ni vacío, sino un propósito renovado que da forma a la existencia eterna. El séptimo día, por tanto, no es el fin del hacer, sino la entrada en una manera de ser que es trabajo gozoso, adoración constante y servicio que brota de una libertad y una alegría perfectas. La vida eterna se revela no como una inercia celestial, sino como una actividad plena, recompensante y significativa, alineada completamente con la gloria de aquel que redimió y restauró. Contrariamente, para aquel que eligió rechazar la gracia ofrecida, el séptimo día constituye el punto de no retorno, la concreción definitiva de una separación irreversible. Aquí la metáfora de la ausencia se convierte en una experiencia tan real y tangible como lo es la presencia para el creyente. La privación de la cercanía divina no es un simple vacío neutro, sino una condición de aislamiento eterno que reviste todas las dimensiones del ser. No se trata únicamente de soportar un castigo, sino de vivir con la constancia de una pérdida irremediable.
El arrepentimiento se torna un conocimiento inútil porque ya no existe la posibilidad de rehacer lo que se desechó. Y la nostalgia por lo que pudo haber sido se transforma en una verdad que no puede alterar la situación. Las imágenes bíblicas que describen oscuridad, llanto y desesperación buscan transmitir la seriedad de esta elección. La condenación no es un accidente del destino, sino la consecuencia lógica y coherente de una vida vivida deliberadamente, apartada de la fuente de vida. El séptimo día revela en términos inapelables que la puerta se ha cerrado. La eternidad adquiere la cualidad de una distancia que no permite retorno, y la conciencia humana, plena y lúcida, carga con la evidencia de la oportunidad perdida. Al meditar en esta culminación, es inevitable volver la mirada a la vida presente y reconocer la urgencia con la que debemos vivir. El séptimo día no es un mero acto teológico reservado al futuro. Es la culminación de un proceso que se construye en cada decisión cotidiana, en cada acto de misericordia, en cada palabra dicha o dejada de decir, en cada acto de fe o de indiferencia. Por eso la invitación no es a vivir movidos por el temor puramente, sino a formular una respuesta responsable y amorosa. Elegir la vida que honra al Creador, cultivar la fe que transforma el corazón y desplegar ahora, en el tiempo que es nuestro, las obras que reflejen un propósito eterno. La vida y la eternidad están vinculadas. Lo que parece pequeño hoy tiene peso en la eternidad de mañana. Así pues, ¿cuál será el lugar donde desees estar en ese séptimo día? Depende de las decisiones que tomes mientras aún respiras. Vivir con la eternidad en la mirada no es renegar de la vida presente, sino darle su sentido más profundo. Vivir a la luz de la eternidad. Hemos recorrido juntos un camino profundo, desde la transición de la vida a la muerte, pasando por los primeros momentos de paz o tormento, hasta el juicio final donde todo se vuelve claro, y el séptimo día revela con absoluta certeza tu destino eterno. Lo que hemos visto no es simplemente un relato de lo que sucede después de morir. Es un llamado a comprender que la verdadera importancia reside en cómo vives ahora, mientras respiras, mientras cada decisión, cada acción y cada palabra construyen los cimientos de tu eternidad. La vida no es un camino sin rumbo, ni un flujo de momentos aislados. Es un tejido continuo donde cada elección moldea la eternidad que te espera. Y la pregunta que se impone es inevitable. ¿Dónde deseas pasar la eternidad? Esta es la cuestión más crucial que enfrentarás, porque el poder de elegir, de orientar tu vida hacia la luz o la oscuridad, está en tus manos hoy. Para quienes han puesto su fe en Cristo, la esperanza y la paz que experimentamos no dependen de las circunstancias de esta vida ni de sus pruebas, sino que se encuentran ancladas en la certeza del sacrificio de Jesús en la cruz. Él abrió el camino para que tu alma esté en la presencia de Dios para siempre, y esa promesa no se quiebra, no se negocia, no cambia. La eternidad ya es un regalo asegurado para aquellos que han confiado en Él. No se trata de méritos humanos, sino de la gracia infinita que transforma, sostiene y renueva. Por otro lado, para quien ha rechazado esta oferta, la muerte revela la cruda realidad de la separación eterna, un estado irreversible que no es mera ausencia, sino una separación consciente de la fuente misma de vida y amor. Esta verdad no pretende asustar gratuitamente, sino despertar una conciencia que nos impulse a vivir con propósito y urgencia, porque el momento de decidir no espera. La buena noticia es que siempre hay esperanza mientras respires. No importa lo que hayas hecho ni lo lejos que creas haber caído. Cada instante presente es una oportunidad para elegir la vida, para aceptar la gracia y la salvación que Dios ofrece. Como Jesús declaró, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Hoy puedes abrir tu corazón, recibirlo y sellar tu eternidad con la decisión más trascendental de tu existencia. No se trata de teorías ni de ideas abstractas. Se trata de vivir con la eternidad en mente, de permitir que cada acción, cada pensamiento, cada relación refleje la vida que Dios quiere para ti y que trasciende todo lo temporal. Mi desafío para ti es simple pero urgente. No pospongas la decisión, no creas que hay tiempo ilimitado. Cada momento que vives es una página de tu historia eterna. Cada elección moldea tu destino. Elige hoy la vida,
Elige a Cristo, elige la eternidad. Vive con la conciencia de que lo que haces aquí y ahora tiene un impacto que perdurará para siempre. Que cada día cuente, que cada acto refleje la luz de la verdad y que tu corazón encuentre descanso en la certeza de que tu futuro eterno está seguro en las manos de aquel que te ama infinitamente. La pregunta no es qué sucederá cuando mueras. La verdadera pregunta es cómo estás viviendo hoy. Haz que cada instante importe, porque tu eternidad comienza ahora y tu historia no se escribe después, se escribe mientras respiras. Elige la vida, elige a Cristo y permite que tu existencia aquí sea la antesala de una eternidad de paz, gozo y plenitud junto a Dios. Sigue en el refugio del Altísimo.